Soy el Roe Luis Sánchez de Quejilá, Raíces Hebreas, Torá, Camino de Luz y Verdad, desde Argentina. Iniciábamos el sábado pasado con, con los temas que vamos a tratar. Hablábamos de las raíces hebreas, la introducción a las raíces hebreas, dando una introducción de cuál es nuestro camino, nuestra emuná, nuestra fe. Y decíamos, explicábamos qué es retornar a las raíces hebreas. Aclarábamos qué significa judaizar y qué no significa judaizar. Conceptos muy conocidos, muy reiterados, conceptos que se manejan mucho dentro de las iglesias, dentro de las creencias, y que por distintos medios, desde otros predicadores de Quejilá, tienen en cuenta también aclarando este tema. Y la intención es dar a conocer el cumplimiento de los tiempos proféticos para advertir, para hacer ver que llega el tiempo del cumplimiento de la profecía en que las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín, tenía que retornar a sus raíces para, para volver al camino que nos lleve al reino de Yeshua. Y ese es el propósito de todos. Desde distintos medios es necesario pregonar la palabra, pregonar el mensaje de salvación. Mensaje de salvación que se inicia a las naciones desde la bendición a Abraham, desde la bendición de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vamos a coincidir en el concepto que esa bendición se manifiesta en su plenitud en Jesús, en Yeshua. Pero que el mensaje está encargado al retorno de las raíces hebreas, y ya lo vamos a ver, dicho en la escritura, en la palabra, en la Biblia, que también se iba a cumplir en la dispersión de su nación, porque era necesario llevar esta palabra, la palabra de verdad, esa palabra que decía Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hablando en singular, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el camino que se ha tergiversado en las traducciones. Se ha sacado una diversidad de caminos y el proverbista nos dice hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin son perdición. Entonces es necesario encontrar ese camino que nos lleve a la vida eterna, encontrar ese camino que nos lleve al reinado de Dios, que hasta en eso hay diversidad de pensamientos, de culturas, de filosofías. Y la promesa escrita a través de toda la profecía en la Torá, en la Biblia, dice que el rey de Israel, el rey de reyes, señor de señores, y ahí coincidimos todos, es Jesús, Yeshua, dice la profecía que tiene que venir a sentarse en el trono de David, su padre. Y el trono de David, su padre, está allí en Jerusalén, en Jerusalén.
Mostrábamos en el mensaje anterior, en el mensaje inicial, que no podemos aplicar la palabra, no podemos aplicar el mensaje conforme a esa verdad y vida que decía Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo podemos aplicar conforme a la palabra si lo sacamos de contexto y lo sacamos de la cultura original en la que fue escrita. Porque cuando se saca de esa cultura, allí es donde se empiezan a crear diversidad de caminos diferentes por las filosofías, por las interpretaciones, por las conjeturas que se puedan hacer. Y toda la profecía está hablada y camina, gira alrededor de Israel. Entonces tenemos que interpretar desde la cultura hebrea, en la que, insisto en ese concepto, en la que hablaron cada uno de los profetas, en la que habló Jesús, porque él le habló al pueblo judío y no le habló en términos o en culturas extrañas que ellos no pudieran entender. Su mensaje era claro. Había un destinatario de las parábolas, un destinatario específico dentro del pueblo judío que no tenían que entender, pero después al pueblo en general el mensaje fue claro, entendible, pero fue entendible y claro porque se lo estaba hablando en términos y en cultura que los que le escuchaban conocían perfectamente esos significados de cada cosa, de cada término, de cada palabra que él les hablaba. Y que por allí se nos hace difícil de entender, pero cuando la sacamos de esa cultura, eso es lo que siempre vamos a reiterar y tener en cuenta, cuando lo sacamos de esa cultura, estamos hablando de conceptos y de prácticas diferentes. Culminábamos en el mensaje o en la comparación del apóstol Santiago. Jacob es su nombre original. Van a ir viendo que hablamos y que mencionamos algunos nombres, y la cultura general, una regla gramatical universal, dice que los nombres propios no tienen traducción. Entonces, ahí vemos los errores que se han cometido, como decía en el mensaje inicial, de esa traducción a distintos idiomas, y al traducirla a distintos idiomas se la tradujo en distintas culturas, y sin embargo, en cualquier idioma existente en la Tierra, existe esa regla gramatical que los nombres propios no tienen traducción. Pero vamos a ir usando los nombres igual, como están en Reina Valera, como es conocido por todos, para que nos podamos entender y saber de lo que estamos hablando. Decíamos del apóstol Santiago, que su nombre hebreo es Jacob, que su carta había sido escrita a las 12 tribus en la dispersión o la diáspora. Entonces, cuando empezamos a notar y empezamos a ver esas diferencias del destinatario específico que tuvo el mensaje de salvación de Yeshua, de Jesús, le empezamos a encontrar el sentido a las raíces hebreas, la necesidad de llevar la palabra, de llevar la interpretación y de llevar el mensaje en su contexto original que tiene esa raíz hebrea. Y que tenemos que practicar también lo mismo que hizo Abraham, tener que cruzar las aguas, y por ese motivo fue llamado hebreo. Él fue el primer hebreo. Y que tenemos que cruzar las aguas del mundo, las aguas de la humanidad, para sumergirnos, cruzar y ser injertados en el olivo natural y empezar a practicar esas raíces hebreas, ese origen
de la palabra, del contexto, del conocimiento básico. Nosotros le llamamos Torah viviente porque usamos desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo eso es la palabra, la instrucción, la enseñanza de nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel, a la humanidad, para todo aquel que quiera ser salvo. Y recordamos el mensaje, el verso leído y conocido por todos. De tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito, a muerte, y muerte en el madero, muerte en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el propósito, buscar, alcanzar la vida eterna. Y allí es donde tenemos que abocarnos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de conflictos, pero principalmente de confusión, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, las inclemencias del tiempo, los desastres climáticos, las pestes, las guerras, la desesperación de gran parte de la humanidad para alcanzar el sustento para su hogar, el sustento para su familia, que tan difícil se está haciendo, y mientras más se aproxima el tiempo de su venida, más difícil se va a hacer. Pero basamos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe firme, firme, que dice nuestro Creador que si obedecemos sus mandamientos. Así decía Yeshua, así decía Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en otra parte dice, y mis mandamientos no son míos, mi palabra no es mía, sino yo no he hablado palabra de mi corazón, de mi conocimiento, sino la palabra de aquel que me envió. Y esa es la palabra y ese es el camino que tenemos que seguir para alcanzar vida eterna. Y ahí es donde, en esta confusión de pensamientos, de doctrinas, de traducciones, se han creado diferentes caminos, diferentes creencias espirituales que tergiversan o tuercen ese camino que lleva a vida eterna. Recordaba el texto de Juan, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está un contexto, un texto, perdón, sacado de contexto, y se pone la fe, yo creo en Jesús, por lo tanto, yo lo recibí en mi corazón y ya soy salvo. Y desde la cultura hebrea, la fe, el creer en alguien, es creer, y el creer se manifiesta con el obedecer. Yeshua dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad se manifiesta en su vida, en sus palabras, en su predicación, en su mensaje. Y él era la palabra escrita desde el principio, desde el origen. Y ahí es donde vamos a continuar hablando de la necesidad de volver a esa raíz hebrea. Dice Yeshua, dice Jesús en Mateo, capítulo 5. Yo estoy leyendo Torah viviente. Voy a ver si, para no perder tiempo, si algunos versos los puedo leer, que no me quite tiempo, desde la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera, que es la de uso común en todas las creencias, en la mayoría de las creencias, por lo menos. Dice en Mateo 5, capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando sacamos de contexto los conceptos de la cultura hebrea, empiezan las contradicciones en los pensamientos y las enseñanzas. Vamos a verlo y vamos a compararlo, como dice en el original hebreo, en Torah Viviente. Mateo capítulo 5, versos 16 y 17. Perdón, 17 y 18. No pase por su mente, dice en Torah Viviente, la traducción directa del hebreo, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah. ¿Se acuerdan lo que decía en el mensaje anterior? Las leyes dadas a Israel están dentro de la Torah. La Torah no es la ley. Hay leyes dentro de la Torah que el pueblo tenía que cumplir y que tenemos que cumplir nosotros hoy. Por eso lo está diciendo Yahshua mismo, Jesús mismo. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta para que puedan cumplirse en plenitud. Ahora, Jesús nace en Judea, nace en Belén, muy cerca de Jerusalén. Es criado y enseñado en la cultura hebrea, la cultura judía, y habló el idioma judío. Él pudo haber dicho, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él lo dijo en un vocabulario y en un conocimiento judío. Dice el verso 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una virgulilla pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está queriendo decir? Que hasta que no se cumpla todo lo anunciado, lo profetizado, lo dicho en la Torá, lo escrito en la Torá, no pasará ni una letra, ni un punto, ni una tilde de la palabra de la Torá. Lo que está escrito se va a cumplir. Dios dijo y Él hará. El Dios de Israel. Entonces ahí empezamos a ver que no hay contradicción en lo que dice el apóstol Pablo. Y ahí vemos en las traducciones, muchos le llaman tomando conceptos que le aplicaron a los apóstoles, a los mensajeros judíos, le han aplicado a poco, y le han agregado cosas que se le agregó la cultura greco-romana. Y al apóstol Pablo, que no es su nombre original, también le han agregado el apóstol San Pablo. Y decimos que no adoramos y que no obedecemos a los santos. Y cuando le dijeron a Jesús, Maestro bueno, reaccionó automáticamente, me dijo, no me llames bueno. Bueno, hay uno solo, mi Padre que está en los cielos. Y Él no permitía que le llamen a Él bueno. Sin embargo, nosotros tomamos la costumbre y la cultura de esas traducciones en otros idiomas y llamamos, junto con aquellos traductores, San Pablo, San Marcos. Ahora, no era más importante haberle llamado, no es más grande Jesús mismo que los apóstoles, y tendríamos que decirle San Jesús. Los profetas que tuvieron un mensaje directo, ellos les hablaba a Dios directamente a ellos, cada uno de los profetas, San Jeremías, San Isaías. Entonces notamos que hay una cultura mezclada, impuesta en esas traducciones y que hemos caído en esa confusión y en esas traducciones, en esa cultura que es ajena a la cultura del pueblo de nuestro Creador, del pueblo de Dios. Dicen Gálatas, y vamos a ir comparando lo que decíamos en el tema anterior. Dicen Gálatas,
el Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Y acá es donde tenemos que ir comparando lo que realmente quiso decir el maestro cuando expresaba palabras, y el apóstol Pablo, cuando expresaba palabras en una cultura que todos aquellos que le escuchaban conocían, entendían, sabían de lo que estaba hablando. No estaba cambiando nada ni estaba contradiciendo el mensaje de Jesús, del Maestro. Dice en Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y acá ya hay una contradicción en conceptos que siempre se expresan en los cultos. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Cuando queremos animar a alguien que está debilitado, recordamos el pasaje, como dije en el mensaje anterior, de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero tiene un contexto, ese esfuérzate y sé valiente, para que en todo lo que haga él sea prosperado, para que el Dios que le estaba hablando, el Dios de Israel, lo acompañara a Josué, decía, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de este libro de la ley. Y eso lo usamos todos. Y sin embargo ahora nos encontramos que dice Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vamos a ver lo que dice el original hebreo. ¿Qué quiso decir el apóstol? Tiene otras explicaciones, no quiero ser extenso. Vamos a hacer la comparación. Al-Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. Por eso es que hay que entender y tenemos que saber que nos hicieron que creer que Torá quería decir ley, pero no es ley, es instrucción, es enseñanza. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿Contra quiénes? Contra los transgresores. Esa era la maldición de la ley a la que se refería el apóstol Pablo. Los que transgredían la Torá, los que transgredían la palabra, los que transgredían esa palabra dada desde el principio, como dijo Jesús mismo, al principio era la palabra y la palabra era Elohim y la palabra estaba con Elohim. Y todos sabemos en el contexto de Reina Valera que esa palabra o ese verbo era Jesús. Al-Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que Mashiach, Yeshua, la bendición anunciada de Abraham alcanzará también a los de todas las naciones, a fin de que por medio de creer pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Espíritu, el Ruach. Cambia totalmente el contexto. Entonces, ¿y cuál es la palabra y cuál es el contexto, el concepto que marca ese camino, ese único camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces ahí notamos que en la traducción tergiversaron conceptos. Tal vez no intencionalmente, pero al pasarlo a otra cultura, interpretarlo desde una mente greco-romana, cambia el contexto original de lo que realmente quiso decir el apóstol o el maestro, Jesús. Entonces, al entender esto, empieza a tomar sentido aquello que nunca pudimos explicar o fue difícil de entender, capítulos o textos que muy poco se tocan, muy poco se toman en los púlpitos. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a ver
en los versos 12 y 13. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el apóstol? ¿Está anulando lo que dijo Jesús, Yeshua? En aquel tiempo, él era el apóstol de los gentiles, le estaba hablando a los gentiles, le estaba dando a entender y aclarar el mensaje. Pero no olvidemos que cuando el apóstol habla las cartas, normalmente él nunca fue a los templos o a las plazas, él llegaba a las sinagogas, llegaba a las comunidades, a las congregaciones reunidas de los que practicaban la Torá, la doctrina allí en aquel lugar. No iba a todas o a cualquier lugar, iba a las ciudades. No, la carta no fue para la ciudad de Éfesos, fue para los hermanos congregados. Capítulo 2, versos 12 y 13, había dicho. En aquel tiempo, ustedes gentiles no tenían a Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel. ¿Qué dice la Reina Valera? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, estaban alejados de ellos. Ahí toma contexto, toma sentido cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas me conocen. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. No dice, dejo este redil y me voy a otro. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. ¿Y habrá una nueva iglesia? ¿Cuántos rebaños iban a haber? Y habrá un rebaño y un pastor. En aquel tiempo no tenían a Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estaban en este tiempo sin esperanza y sin Elohim. Reina Valera dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. Yeshua había salido a buscar las ovejas perdidas de la casa. Lo vemos en Romanos, versos que no se tocan porque son difíciles de interpretar. Romanos capítulo 9, versos 1 al 4. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de ¿qué? De la ley, el culto y las promesas. Vemos lo que dice en el origen hebreo. Estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mashiach, dijo el Rab Shaul, el apóstol Pablo. Y no miento. Y mi conciencia gobernada por el Ruach HaKodesh, me da testimonio de que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque si fuera posible desearía yo mismo ser anatema y separado del Mesías, en lugar de mis hermanos y mis parientes en la carne, si eso los ayudara. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son los israelitas? Dice la Reina Valera. De ellos es el derecho de ser hijos de Adonai.
La Shejinah, la presencia de Elohim, ha estado con ellos. Los pactos son de ellos. De la misma forma, la Torá fue dada a ellos y el ministerio que está contenido en ella, las promesas y los padres. Ahí es donde vemos, tenemos que ir comparando el significado, cuánto se le ha cambiado el sentido a las frases originales dadas. Vamos a avanzar ahora. En Romanos 11:25. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha sido sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. El endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que las naciones hayan entrado en la totalidad. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vendrá, una cosa es lo que dice la Reina Valera, vendrá de Sion. Y acá dice, ¿dónde se tiene que centrar el Rey de Reyes cuando venga a reinar? Vendrá a Sion. Una cosa es decir, vendrá a Sion y otra cosa es decir, vendrá de Sion. Vendrá a Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La casa de Israel se recibió el castigo y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, la diferencia, la característica, el pecado que comete tanto la casa de Judá como la casa de Israel son diferentes, entonces los castigos son diferentes. Vamos a hablar en otro tema sobre esa diferencia de los dos reinos. Quiero dejar un concepto ahora, que no se me pase el tiempo. El concepto sobre el pecado de la casa de Israel, del reino del norte conocido como casa de Israel, casa de Jacob o casa de Efraín. La casa de Israel recibió el castigo por su iniquidad. Ellos se fueron tras dioses ajenos, fueron dispersos entre todas las naciones de la tierra por el imperio asirio y se fueron a la idolatría y se olvidaron de su Dios y de la Torá. Ese era el pecado de iniquidad gravísimo contra él. La casa de Israel recibió el castigo por su iniquidad de 390 años de destierro. Lean Ezequiel capítulo 4, versos 4 al 6. Y se fueron llevados cautivos por el imperio asirio, cumplido el castigo de 390 años, como no se arrepintieron, el castigo se multiplicó por 7, como estaba escrito. Pero vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 4. Capítulo 4, versos 4 al 6. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, no es de la nación de Israel, de la casa de Israel. Y versos más abajo dice cómo iba a ser el castigo a la casa de Judá. Y tú dormirás por tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos, porque yo te estoy asignando un día por cada año de la iniquidad de ellos. Así que tienes que llevar sobre ti la iniquidad de Israel por 390 días. Quiere decir que la casa de Israel iba a ser castigada por el pecado de iniquidad por 390 años. Pero Israel, cumplido ese tiempo, cumplido el tiempo del castigo, no se arrepintió y había una ley dentro de la Torá, había una ley, el Levítico, capítulo 26, el Levítico, capítulo 26, versos 18 al 21. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza,
y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo aumentaré sus calamidades 7 veces más, de acuerdo a sus pecados. Quiere decir que con 390 años de castigo de Israel, no se volvió de la idolatría, del paganismo. Entonces ese pecado de 390 años se multiplicó por 7, que dan 2730 años. La casa de Israel fue deportada en el año 720 antes de la era mesiánica, antes de la era cristiana. El año 720 por el imperio sirio. Fueron desterrados por todas las naciones bajo el cielo, fueron dispersos hasta los confines de la tierra en nuestros días y nunca más volvieron. Nunca más volvieron. El pecado de la casa de Yehudá fueron deportados por 70 años y retornaron a Judá. Entonces, notamos, como estaba escrito en la Torá, en Baikra, multiplicado por 7 son 2730 años. Cumplidos esos años, comienza el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel a sus raíces hebreas. Por eso en el año 2010 empieza a tomar el auge mundial del retorno a las raíces hebreas. Salir del paganismo, salir de la confusión, salir de la tergiversación de ese origen dado por Elohim, dado por el Dios de Israel a su pueblo, que se tergiversó en diferentes culturas su palabra. Por eso necesitamos volver a la raíz hebrea de la fe, volver a aquella palabra original. Por eso el regreso a nuestras raíces, a nuestra casa. Y esto estaba anunciado ya también por el profeta Isaías. Ya es lo último que leo. Profeta Isaías, capítulo 49. Capítulo 49, verso 1 al 6. Isaías, escúchame. Ustedes, Goyín, atiendan esto. Ustedes, gentiles, atiendan esto. Después de mucho tiempo vendrá a suceder, dice Adonai, desde el vientre de mi madre, él ha llamado mi nombre. Él ha hecho mi boca como una espada afilada. Y él me ha escondido debajo de la sombra de su mano. Él me ha hecho saeta escogida y me ha escondido en su aljaba. Él me ha dicho, tú eres mi siervo Israel, por medio de quien seré glorificado. Pero yo dije, he trabajado en vano, consumido mis fuerzas para nada. Futilidad, aún mi casa es Adonai. Mi recompensa está con mi Adonai. Pero ahora Adonai dice, él me formó en el vientre para ser su siervo, para atraer a Jacob de regreso a él y hacer que Israel se reúna con él. Así que yo seré reunido y glorificado delante de Adonai. Mi Adonai será mi fuerza. Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te daré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Por eso fue dispersa la casa de Israel, para que todas las naciones de la tierra conozcan la palabra de Elohim, la palabra del Dios de Israel, la Torá. Dice el verso 14. Por esto Sion dice, me ha abandonado, Adonai, se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo en su pecho? ¿No mostrar compasión del hijo de su vientre? Aun si éstas fueran a olvidarse, yo no los olvidaré. Yo los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí. Por eso es necesario el retorno de Efraín, porque él dice, ¿y quién pudo borrar? Muchos han dicho, está la doctrina del reemplazo,
diciendo cada una de las iglesias, yo soy el Israel espiritual, pero el Israel que él eligió, que él adoptó como su pueblo, lo tiene esculpido en la palma de su mano. ¿Quién podrá borrar ese nombre de allí? Y viene el tiempo, si estamos en los tiempos del cumplimiento de estas profecías, en la necesidad del retorno de la casa de Israel a las raíces hebreas de la Emuná. En Isaías 11 dice que él juntará a los desterrados de Israel y a los dispersos de Judá. Ahí es cuando va a unir a las dos casas allí en su tierra, cuando él venga a Sion, a Jerusalén, a sentarse, a reinar con su pueblo de Israel. En grandes rasgos, esta es la introducción de nuestro mensaje a lo largo de todo este tiempo, de la necesidad de volver, de retornar a las raíces hebreas. Que nuestro Creador, que el Eterno nos bendiga, bendiga a cada uno de los que escuchen este mensaje, que sea de bendición y de crecimiento espiritual, como siempre lo digo. Que el Eterno nos bendiga nuevamente. El próximo Shabbat, el próximo sábado, nos estaremos encontrando por este canal, por este medio, en las raíces hebreas de la fe. En Elohim Hagadol. No se olviden el canal, ponerle el like, suscribirse, enviar preguntas, enviar consultas. Somos la Quejilá, raíces hebrea Torah, camino de luz y verdad. Que el Eterno les bendiga enormemente, enormemente. Es nuestra fe. Yo soy